Muy agradecidos igualmente por la presencia de los en Quimistán, en una zona muy próspera de los valles, que tiene ya una dinámica muy particular y propia de la zona. Esta es una zona de mucho futuro. Y en consecuencia yo agradezco al presidente Argueta y a los magistrados, al Poder Judicial, tener esa presencia en estos municipios que de otra forma, digámoslo tal como son, estuvieran olvidados. Este es un acto de justicia también, presidente. Atender de tal forma que la justicia se acerque al ciudadano, que el impartidor de justicia tenga las mejores condiciones posibles que el Estado pueda dar. Porque este país ha estado sediento de justicia. Se ha hablado de Occidente aquí, y siempre desde que llegué al Congreso les decía yo allá, ¿y es que acaso no se dan cuenta que nosotros también somos de Honduras? ¿Por qué por siglos nos han tenido abandonados? Y cuando vienen las situaciones difíciles, ahí sí sacamos el pecho en nombre del país y lo seguimos haciendo. Hacer justicia también es haber entendido que había que enfrentar con todas las consecuencias que se vinieran la lucha contra la criminalidad organizada, que en esencia es corrupción, la lucha contra la corrupción pública de igual manera, y ahora todo el mundo habla de eso, pero hace 10 años muy pocos hablaban de eso. La especialización del Poder Judicial que miramos hoy también es acercar y ser más efectivo en la justicia para el ciudadano. Esa modernización que ustedes, presidente Argueta, magistrados, han venido impulsando de manera fuerte, contundente, que no hay cabida más que a ver los resultados y reconocerlo, eso también es acercar la justicia a un pueblo que ha estado sediento. Y en ese sentido, yo quiero agradecerles porque son 19 nuevos edificios en ya operando, 23 en construcción, reparados más de 60. ¿Por qué no se hacía eso antes? Uno, falta de voluntad. Dos, falta de recursos. Y aquí es donde yo quiero agradecerle al pueblo hondureño, porque estos recursos vienen del pueblo hondureño. Se hace hoy construcciones de estos edificios, capacitar a los jueces, magistrados, crear nuevas jurisdicciones, igual sucede en el Ministerio Público, la policía, que hace poco celebramos el aniversario, tenemos una nueva policía. Ya nuestros policías no están en aquellas instalaciones deprimentes, inhumanas, ya ahora tienen no solamente un buen salario, tienen la atención que se merecen con uniformes, con instalaciones, con capacitaciones, con laboratorios. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Sale del pueblo hondureño. Y si son préstamos también los tenemos que pagar. Antes no nos prestaban. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estamos construyendo carreteras, aeropuertos, mejorando Puerto Cortés, creando un nuevo sistema logístico? ¿Por qué estamos invirtiendo en los más pobres para que tengan mejoramiento de vivienda, vivienda nueva? ¿Por qué tenemos hoy un sistema de financiamiento de vivienda, hablando aquí para la gente del Poder Judicial, policías, militares, fiscales, a 20 años plazo para adquirir su vivienda nueva y a 5% la tasa de interés anual? ¿Por qué hemos manejado las cosas bien? Nosotros, el Poder Ejecutivo, tenemos que proveerle de recursos a todas las demás instituciones. ¿Cómo conseguimos los recursos? Con un buen sistema de administración tributaria. Tenemos que darle a los alcaldes también. Y yo aprovecho para decir, en este edificio, en el aumento salarial a los empleados del Poder Judicial, de la policía, militares, fiscalía, aquí está el dinero del pueblo hondureño. El que no lo quiera ver, que venga.
hay que invitarlo. Hace poco decían un empresario de aquí de la costa norte que habían 2.000 vehículos de lujo para funcionarios del gobierno. Y dije yo, ¿y dónde están que no me he dado cuenta? Empecé a pedir cuentas. La mayoría de esos vehículos son motocicletas que sirven para darle transporte a soldados, policías, para cuidar al pueblo de Honduras. El otro gran grupo son patrullas para poder estar cuidando al pueblo hondureño y no las patrullas de antes. Que yo recuerdo cuando iba a los municipios de Lempira, cuando sabían que el diputado Juan Orlando iba a llegar, embancaban las patrullas. Y me decían, mire abogado, fíjese que nos faltan 2 llantas, mire ahí está. Fíjese que no tenemos para el cambio de aceite, fíjese que no tenemos ni para combustible. Y ahora eso está resuelto. Aquí está el dinero del pueblo hondureño. Y cuando hablamos de los otros vehículos, camiones, los helicópteros que nos sirvieron en esta tragedia de las inundaciones, si no hubieran tenido helicópteros las Fuerzas Armadas, probablemente hubiéramos perdido miles de vidas. Ahí está el dinero del pueblo hondureño. Y quiero también hacer justicia con estos famosos 2.000 carros que decía este empresario. Después me pasaron el informe y sí se adquirieron una cantidad muchísimo menor, pero que son vehículos blindados para cuidar a jueces, a magistrados, a defensores de derechos humanos, que el Estado tiene que protegerlos, porque si no, no hay justicia. Probablemente es una opción, otra es que no sabía, pero quizás a este empresario le duela mucho pagar ese dinero. Ojalá aprenda de saqueo, como decía el padre. Aquí en este país las cosas estaban patas arriba. Y si no poníamos orden, y si el que más genera dinero no aporta al resto del país, ¿cómo vamos a tener una sociedad justa? Y otros que no pagaban impuestos porque eran evasores de alto nivel. Y son el mismo grupo. No, yo los invito a que hagan una reflexión y que comprendan que el país cambió. Y que todos necesitamos reglas claras. Y el que es mediano y gran empresario ocupa esas reglas claras. Pero al humilde, al luchador, los servicios de justicia, de educación y salud, tenemos que darles prioridad. Se trata entonces de eso. Yo quiero aprovechar hoy para hacer un llamado a la dirigencia obrera, a la dirigencia empresarial. No se han puesto de acuerdo sobre el aumento al salario mínimo. Y es un tema muy delicado. Porque solamente el que no sale a conversar con la gente, a ver las diferentes regiones, no se da cuenta de la enorme angustia que tienen los trabajadores de Honduras. Aquí hay empresas que en medio de la pandemia no cerraron, otras que les ha ido muy bien porque debido a esa nueva situación de la pandemia han hecho buenos negocios. Ahora es el momento de ser justos y el empresario grande tiene que darle un buen aumento de salario mínimo a su gente, porque la gente está muy mal. Pero también tenemos que cuidar a la microempresa, porque ahí está la mayoría de los empleos de Honduras. Por tanto, yo esperaría que ellos lleguen a un acuerdo pronto, si no, como dice la ley, el presidente de la República tendrá que tomar una decisión y vamos a tratar de ser lo más justos posible y nos vamos a auxiliar de economistas y de expertos para poder atender como corresponde con ese aumento al salario mínimo. En el sector del Estado, nosotros ya tenemos las previsiones para darles también ese aumento. Porque si nos fijábamos antes, hace 10 años, allá, como decimos en Lempira, onde se le daba un aumento a la gente. Onde, para los que no saben, es de vez en cuando. Y eso no era justo. Y teníamos empleados
en la policía que no ganaban ni el salario mínimo. Ahora tienen un salario mínimo diferenciado. Y como lo hemos hablado con el presidente Argueta, el mínimo que debe de tener un empleado del sector justicia debe de ser algo que lo incentive a no moverse al sector privado, sino que por el contrario, igual con el Ministerio Público. Las condiciones de seguridad social deben ser muy buenas. Por eso empleados del Poder Judicial, Ministerio Público, del sector justicia, seguridad, aprovechen el plan de vivienda que tenemos. Es a 20 años plazo, 5% la tasa de interés para vivienda nueva. Y si ustedes están con 4 salarios mínimos hacia abajo, les vamos a dar un bono para la prima. Pero háganse de su casa, por favor. ¿Qué ganamos el resto? Que para eso hay que construir y eso genera empleo. De eso se trata. Y eso es válido también para el resto de la población. Tenemos esa vivienda a 5% al año. Y si alguien quiere mejorar su vivienda, pues a 7 años el plazo para mejoramiento de vivienda, pero también a 5% a la tasa de interés anual. Aprovechen eso. En ese sentido, la Honduras de antes no es la misma de ahora. Y quiero también decirles que ya a partir de este fin de semana comienza a regularizarse un flujo importante en las dosis de vacunas para poder aplicar las 14 millones de dosis de vacunas, poder ir avanzando con el Seguro Social atendiendo a los empleados que cotizan, a la fuerza laboral y con la Secretaría de Salud también ir priorizando los grupos y regiones. Eso es clave, pero también tenemos que mantener las medidas de bioseguridad hasta que vacunemos el último. Seguirnos cuidando, eso es muy importante. Así estamos viendo la luz al final del túnel y volver a esa normalidad que obviamente va a tener características muy diferentes a las que teníamos antes. Aquí también quiero aprovechar para agradecer al Congreso Nacional, porque si el Congreso no nos autoriza estos recursos, ni el Poder Judicial podría construir ni mejorar las condiciones de los empleados y de atención al ciudadano, ni nosotros pudiéramos tener programas sociales, apoyo a los temas de seguridad y también actividades que reactiven la economía. Yo sé que no todos votan a favor de lo que enviamos en el Congreso, pero todo lo que están viendo aquí tiene un respaldo de los diputados que votaron a favor. Por eso, ciudadanos, fíjense bien cuando vayan a escoger los próximos diputados. Porque si solo van a ir a pitar y a pelearse y a golpearse y no decidir nada productivo, nada edificante, no estamos en nada. Así es que gracias, diputados. El juez que vino a entregar aquí el reconocimiento al presidente Argueta me recuerda que yo también fui escribiente. Nada más que en los primeros años no me pagaban. Yo iba a apoyar ahí porque sentía que era bueno para aprender. Y al verlo levantarse, abogado, dije yo, si no me hubiera metido a la política, de repente aquí estaría yo con ustedes. Es apasionante el tema de la justicia. A mí me toca hacer justicia social desde mi cargo, atendiendo al que más necesita, porque ante Dios todos somos iguales, solo que unos viven mejor que otros. Y por eso quiero que entiendan los que viven mejor, que en prioridad deben de estar los más necesitados. No se molesten o por favor entiendan cuando le damos un bono a la familia que lo perdió todo en el Valle de Sula o aquí en Quimistán. Lo perdieron todo y están en desgracia. No se molesten porque les damos 2 camas, su estufa, sus enseres domésticos básicos. Son hermanos nuestros que lo perdieron todo. Vamos a empezar a construir 4,000 viviendas. Bueno, ya están en construcción en diferentes lados aquí en la zona. Pero tenemos que reubicar, don Juan, a la gente que está en los lugares de riesgo o los que quedaron sin nada. Ahí vamos avanzando ya y queremos entonces hacer justicia social con el que más lo necesita. Otros tenemos la posibilidad de vivir bien, pero los que no, para eso está el Estado, para darle prioridad.
Bien, termino agradeciendo la gestión del presidente Argueta y los magistrados. Sin duda es un poder judicial diferente. Y es un poder judicial que permite que el Estado acerque la justicia al ciudadano. Es cierto, se van a beneficiar de un mejor clima laboral los trabajadores del Poder Judicial en este edificio, pero van a atender mejor a todos los ciudadanos. Y también esto, en esencia, es atender de manera más pronta, efectiva y con calidad al ciudadano hondureño, como realmente se lo merece. Ya no son aquellos tiempos. Ahora el país va cambiando. Y aquí está el dinero del pueblo hondureño. Bueno, felicitaciones, don Juan. Se desprendió de lo propio, de su propiedad privada para atender a sus ciudadanos. Y eso manda un mensaje de la dimensión de ser humano que es. Ojalá si fueran aquellos que están criticando la tasa de seguridad. Pero les vamos... Pucha, ha regalado para Hondutel, para las escuelas y lo demás. Muy bien. Ojalá viviera en Lempira todavía para que haya. Pero bueno, me quedo hasta aquí y felicidades Poder Judicial. Gracias, presidente Argueta, por la invitación. Gracias al Congreso también por acompañar este esfuerzo. Y nuevamente mi mensaje a los líderes obreros y empresariales: lleguen a un acuerdo justo para darle un aumento al salario mínimo que valga la pena. La gente lo necesita y cuidemos a la microempresa y sus empleados de igual manera. Cuídense mucho. Gracias.